So I want to mention in everyday life how some beginning idea of emptiness can help us. Y quiero mencionar cómo la vida cotidiana nos puede dar una idea, al menos inicial, sobre lo que es la vacuidad. So let's say you have a difficult person in your life. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona difícil en nuestra vida. We talked a bit about this Friday night. Hablamos un poco sobre esto la noche del viernes. But with emptiness, you have a little bit more information. Pero con la vacuidad tenemos un poco más de información. A little bit more helpful way you can deal. Sobre una forma más útil para tratar el tema. And we'll look at actually attachment and hatred. Y lo vamos a ver con respecto al apego y el odio. Someone is walking toward you. Alguien camina hacia ti. Let's say you really like them. Imagínate que te gusta esa persona. Do any of you remember when, any time when you fell in love? Remember that experience? ¿Recordáis la experiencia cuando os enamorasteis? ¿Alguien lo recuerda? Very pleasant experience arising. Surge una experiencia muy placentera. Okay. Somebody is walking toward me. Entonces alguien camina hacia mí. Suddenly, karmic seeds are ripening, which are happening all the time anyway. Entonces de repente maduran ciertas semillas kármicas que por otro lado siempre están madurando. Whatever past imprints I made in my mind, Entonces las impresiones del pasado que hay en mi mente. right now something positive is arising. Entonces ahora mismo surge algo positivo. How karma ripens is very intricate. Entonces la forma en la que madura el karma es algo muy intrincado, algo muy difícil, It's very sophisticated. algo muy sofisticado. So you need a really highly realized mind to understand those intricacies. Entonces para ver esa sutileza hace falta una mente realmente con muchos logros. But that's another course. Pero ese es otro Okay. curso. So, but right now something pleasant is coming to fruition in my mind, ripening in my mind. Pero ahora mismo hay algo que está fructificando o madurando en mi mente. The result Algo of positivo, placentero. The result of a virtuous activity. El resultado de una actividad virtuosa del pasado. And so now I'm interpreting this information of the person walking towards me Entonces yo ahora estoy interpretando esa información de esa persona que camina hacia mí in a nice way. de una forma agradable. In fact, I like what I'm seeing. De hecho, me gusta lo que veo. Okay? But what happens is attachment gets involved sometimes. Lo que sucede es que a veces se mete en medio el apego. Attachment is not just perceiving the information. El apego no es simplemente percibir la información, Attachment is labeling on that an exaggerated experience of that information. sino que el apego es etiquetar de una forma exagerada esa información. Attachment over embellishes, we say, exaggerates the positive qualities out there. El apego lo que hace es que exagera las cualidades positivas, sobreembellece ese objeto. Not really seeing clearly, No lo ve con claridad, I'm exaggerating the positive qualities. sino que estoy exagerando las cualidades positivas. In a sense, we vomit a projected fantasy onto this being. En cierta forma, nosotros vomitamos una experiencia positiva sobre esta persona. And then we say we're falling in love. Y de repente decimos, me estoy enamorando. Really? ¿Verdad? I think it's falling into obsession. Creo que más bien es que en inglés enamorarse es fall in love, es caer en amor. Entonces lo que ha dicho es que realmente estamos cayendo en una obsesión, en un juego de palabras. What is love? What do you think love is? ¿Qué creéis que es el amor? Anybody?
¿Alguien puede definirlo? Pues lo opuesto al enamoramiento. La generosidad y el enamoramiento es todo lo contrario. The opposite to falling in love. Love is generosity and falling in love is just the opposite to that. Okay. ¿Vale? Yo creo que es cuando realmente sientes amor, cuando quieres a alguien tanto que le deseas la felicidad por encima de la tuya. Mm-hmm. So when you love that, when you want that person to be happy, even over your own happiness. Mm-hmm. It's related to those two things, very much so. Sí, está muy relacionado con esas dos cosas. And here you've got this lovely t-shirt, love is all I need. Esta camiseta, el amor es todo lo que necesito. It's true, it's really all we need. That's it. Es verdad, es todo lo que It's necesitamos. love sorts everything. El amor arregla todo, But real love, pero el amor verdadero, unconditional love. el amor incondicional. What's the essence of it? What's it really about? ¿Cuál es su esencia? ¿De qué va realmente? Una decisión. It's a decision. It's a Decision. decision, sure. You don't expect anything back. You don't expect No anything espera back. nada a cambio. It's all these things, but there's one key thing, a little bit more what you were que saying, está relacionado con lo que ella estaba diciendo. and a little bit related to generosity, a little bit. Y también está relacionado con la generosidad. You care of his happiness. That's it. You want the other person to be happy. Quieres That's que la love. persona sea feliz, eso es todo. Look how we love. Mirad cómo amamos nosotros. I love you if, I love you but, I love you when, I love your coat. Te With many quiero. conditions. Nosotros ponemos siempre condiciones. Te quiero si, te quiero cuando, te quiero pero. The purest form we often get is in relation to our children. Y la forma más pura que podemos alcanzar es en relación con nuestros hijos. Most parents I know really, they want the happiness of their children. La mayoría de padres que yo conozco sí quieren de verdad la felicidad de sus hijos, And they're often attached to their children. pero también suelen estar apegados a ellos. It's very hard to not be attached to your kids. Es muy difícil no estar apegado a tus hijos. So, it's okay, we work on it. Pero está bien, podemos trabajar sobre ello. But the real key is wanting the other to be happy. Pero la clave es querer que la otra persona sea feliz. But now I see this person, Pero ahora veo a esta persona I've projected this fantasy onto them y proyecto esta fantasía sobre ella. because I have holes in me, Porque yo tengo agujeros en mí, ¿entendés? I'm not really totally okay, No estoy del todo bien. they're gonna fix it for me. Entonces ellos van a arreglar esos fallos que yo tengo. I've heard people say, oh, now that I have this relationship, everything's gonna be perfect. He oído personas decir, ahora que tengo esta relación, todo va a ser perfecto. And you get brainwashed by some videos and movies that you watch. Y también te lavan el cerebro algunos vídeos, algunas películas que ves. So we have this word in English, hurl. I throw myself onto the person, Entonces, de alguna forma es como si nosotros nos arrojáramos sobre esta persona, not seeing reality at all. sin ver la realidad. But you go on in the honeymoon for a little bit, right? Pero durante un tiempo estás como en la luna de miel. Remember the honeymoon? ¿Recordáis la luna de It's miel? very nice. Es muy agradable. I wasn't always a nun, okay? Yo nunca no he sido siempre una monja. So, and then for me, after a while, I would decide to introduce this person to my friends. Entonces, en mi caso, yo después de un tiempo decidía presentar a esta persona a mis amigos, This perfect person I met. esta persona perfecta que yo he conocido. So wrapped up in. Entonces, como que estaba como envuelta. We meet, we have dinner together Entonces, arreglábamos una cita, cenábamos juntos with my friends. con mis amigos. Then that finishes. Entonces se termina eso But later, I ask my friends, y después de eso, yo le preguntaba a mis amigos, so what do you think? ¿qué pensáis? ¿Qué os parece? What do your friends say? ¿Qué dicen tus amigos? My friends would say, he's all right. I'm like, what do you mean? Perfection. You know, they were like, all right. Mis amigos me suelen decir, me preguntan, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, no está mal. Dicen, ¿cómo que no está mal? Es perfección, es perfecto. Bueno, But so a few months later, things change, right? pero después de unos meses las cosas cambian A year later, it's a little different. y un año después es algo diferente. Their breath smells,
Le huele el aliento, Their feet really smell when they take off their shoes. le huelen los pies cuando se quita los zapatos, They snore. ronca, I hate that thing that they do with their hair. odio lo que se hacen con el pelo. And I had people that used to say to me, "Oh, I thought you liked doing this." Y ha habido gente que me ha dicho, yo creí que a ti te encantaba eso, Some activity we would do. alguna actividad que solíamos hacer. I never said I liked it. Yo nunca dije que me gustara. But in the beginning, you all go along in their little love bubble. Entonces al principio nos vamos juntos a todos sitios como si estuviera en una burbuja de amor. And you try rock climbing because they liked it. Entonces como a él le gusta escalar, pues tú te pones a escalar. But you realize you really don't like it. Pero tú te das cuenta que a ti eso no te gusta And nada. then later they want to go, we're going to go hiking, and you're like, I don't really want to do that. O esa persona quiere hacer senderismo, pero tú no, a ti no te gusta. They also projected their fantasy onto you. Y esa persona también proyecta su fantasía en ti. You know, perfect. She likes rock climbing, great. Entonces dice, ay, es perfecta, a ella también le gusta escalar. And you go, I don't really want to do that. Entonces en un momento tú le dices, yo no quiero hacer eso. And your breath smells. Y te huele el aliento. But the breath smelling was there in the beginning. Pero ese olor de aliento también estaba al principio. Attachment is like icing dripping down on the cake. Entonces es como el apego es como esa cobertura que se le pone a las tartas, ¿no? So you never really see the cake clearly. Entonces tú nunca ves claramente qué hay debajo, qué es la tarta en But realidad. later you wake up, Pero más adelante tú despiertas and for very nice, strong relationships, y en relaciones que son realmente fuertes y son buenas relaciones, there's nothing wrong with having a relationship. no hay nada malo en tener But relaciones, could we do it, as Lama Yeshe would say, by touching reality? pero podríamos hacerlo, como diría Lama Yeshe, tocando la realidad, A little bit more based in something accurate. basándonos en algo que es mucho más cierto. You might think, I'd like to have a partner, a companion, Tú puedes decir, bueno, me gustaría tener un compañero, una and I pareja, might want to raise a family, y me gustaría tener una familia, and I'd really like to move along a path with somebody. y me gustaría recorrer el camino con alguien. And if you're into the Dharma, maybe they're interested in the same spirituality. Y si estás en el Dharma, pues quizá a esa persona le interese la misma espiritualidad We could support each other in that. y nos podemos apoyar mutuamente en eso. I know it won't be perfect, Yo sé que no hay nada que vaya a ser perfecto, but I'm committed to working through the problems pero me comprometo a trabajar con los problemas and growing our relationship when we can. y hacer que crezca nuestra relación cuando podamos. But I know at some point we're going to be separated. Pero sé que en algún momento nos separaremos. Even the best relationships are separated by death, Incluso las mejores relaciones quedan separadas por la muerte. but maybe I can enjoy some time with this person. Pero quizá pueda disfrutar un tiempo al lado de esta persona. Much more realistic, yes? Eso es más realista, ¿verdad? Then you're going to fix me, Que tú vas a arreglar mis problemas. right? I am really a mess. Yo soy realmente estoy hecho un lío I need to distract myself with something. y necesito distraerme con algo. Or I'm not really thinking realistically. O no estoy pensando de forma realista. And this will be the source of my happiness. Y esta va a ser la fuente de mi felicidad. If you're not happy in here, the person outside is not going to bring it to you. Si tú no eres feliz aquí dentro, esa persona de fuera no te la va a traer esa felicidad. It's a lot of pressure to put on a relationship. Y además le estás poniendo mucha presión a esa relación. But we over-exaggerate the qualities. Pero nosotros sobreexageramos las cualidades. There's simply, let's analyze the information. Vamos a analizar la información. You've got an oblong, fleshy thing. Tú tienes The head. una cosa oblonga, así como ovalada, de carne. Sometimes it has material here. También tiene un material aquí arriba a veces. Two circles that have color. Dos círculos que tienen color. There's a hole here that sound comes out. Tiene un agujero aquí del que sale sonido. Then you've got a longer kind of torso thing and 4 appendages. Entonces tiene una cosa, un torso alargado y 4 apéndices. And this is often covered in material. Y esta parte de aquí suele estar cubierta de un material. There's your person. Esa es tu persona. That's all. Eso es todo. Okay? But karmic seed, positive karmic seed ripening, Pero madura una semilla kármica positiva and I enjoy what's out there. y me disfruto de lo que hay ahí fuera. I enjoy what's coming. Disfruto de eso que está viniendo. Can I enjoy it more with reality and not over-project? Puedo disfrutarlo con más realismo y sin proyectar tanto, Like, oh, I like what I see. como diciendo, me gusta lo que veo. Attractive, Es atractivo, I like the hair, me gusta el pelo, then the sound comes out, entonces sale el sonido that sounds good. y eso suena bien. Just
little bit analyze, little bit stepping back, Es como dar un paso atrás y analizar, trying to see more clearly para ver con más claridad, than jumping on the projection. que es saltar directamente sobre la proyección. Then you have anger and hatred, Y ahora tenemos el enfado y el odio. okay? Your boss, Tu jefe, somebody at work you don't like, o alguien en el trabajo que no te guste, some family member. o algún miembro de tu familia. Again, we analyze. Y Same luego thing. analizamos lo mismo. Fleshy, colors, this opens, sound comes out. Same configuration. Lo mismo, carne, un agujero, dos círculos, el sonido sale fuera, la misma configuración. Negative seed ripening in my mind. Me madura una semilla negativa en mi mente From my side. desde mi propio lado. That's all. Eso es todo. No big deal. No es grande, no pasa nada. But it causes my mind Pero eso hace que mi mente to experience this information in a negative way. experimente esa información de una forma negativa. I'm not comfortable with this. Y no me siento cómoda con eso. And then this opens, Entonces se abre esto, sound comes out, sale sonido I interpret it negative. y lo interpreto como negativo. Okay. There's nothing concretely negative about this person. No hay nada concreto negativo en esa persona. No inherently existent enemy there. No hay un enemigo que exista inherentemente ahí. No inherently existent difficult person. No hay una persona difícil que exista inherentemente. Because an inherently existent difficult person Porque una persona negativa o difícil que existiera inherentemente would be difficult for everybody. sería difícil para todo el mundo. But this other person really likes them. Pero a esta otra persona, esta le gusta. Did you ever have something happen where one person says something ¿Os ha pasado alguna vez que una persona dice algo and two people interpret it differently? y dos personas lo interpretan de manera diferente? It's amazing, right? Es increíble. It's your mind. Es la mente. It's just your mind. Solo la mente. So it gives you space from the extra over-attachment, Entonces eso te da un espacio sobre ese sobreapego over, extra, over-aversion o esa sobreaversión to people and things. hacia las personas y las cosas. It doesn't mean you're neutral and numb. Tú no significa que seas insensible, neutro. I mean, you can really enjoy, but with reason. Tú puedes disfrutar, pero con una razón. Understand? Make sense? ¿Tiene sentido? ¿Entendéis? A little bit of how it works. I can analyze. Así es como funciona el análisis que podemos hacer. So sometimes on a more ordinary level, Y a veces a un nivel más ordinario, más normal, and we impute things. So for instance, let's say chocolate and ice cream. nosotros imputamos cosas, por ejemplo, el helado y el chocolate. Does anybody like those things? ¿Os gusta a vosotros Right. bien el helado y el Yeah, chocolate? many people do. A mucha gente le gusta, sí. But if you're a chocoholic, Si tú eres adicto al chocolate, chocolate alcohólico, no sé cómo se llama. yeah, you Chocadicto, ¿no? Chocadicto, buena a palabra. chocolito? Chocoadicto. You impute ultimate happiness on the chocolate. Tú imputas una felicidad definitiva sobre ese chocolate. But the way a true source of ultimate happiness works, Pero la forma en la que funciona una fuente definitiva de felicidad verdadera the more you have of it, the happier you get. significaría que mientras más tengas de eso, más feliz serías. Chocolate too much will make you sick. Pero si tú tomas demasiado chocolate, Okay. te vas a enfermar. But why don't we engage with it realistically? ¿Por qué no nos involucramos, nos relacionamos con eso de una forma realista? But so many people I know eat chocolate Pero muchas personas que yo conozco comen chocolate with guilt. con culpabilidad. Oh, I shouldn't. No debería hacerlo, Why? It's delicious, porque no sea delicioso. right? Lama Yeshe used to say, eat it and enjoy it. Lama Yeshe solía decirlo, cómetelo y disfrútalo. I can enjoy it more Puedo disfrutar más de él by understanding its true nature. si comprendo su verdadera naturaleza. Lama Zopa Rimpoché says, Lama Zopa Rimpoché dice, understand that the delight of chocolate, entiende que lo delicioso del chocolate, if you like chocolate, si te gusta el chocolate, is from here to here. es de aquí a aquí. That's it. Eso es todo. Goes in the mouth, creamy, wonderful, delicious, sweet, passes down here, Entonces, entra en la boca, es una cosa cremosa, deliciosa, dulce, pasa aquí abajo, he got a little lost in the chocolate, I know. black chocolate. Dark chocolate, right. But once it passes here, it's over. Pero una vez que ha pasado por aquí, ya se ha acabado. So, you know, really yum, delicious. Entonces, algo delicioso.
Can you presently be there with it when you're eating it? Puedes estar presente con él cuando te lo estás comiendo. No, we eat it and then guilt, and I'm not even paying attention. Entonces te lo estás comiendo, te estás sintiendo culpable, estás haciendo otra cosa, ni siquiera le estás prestando atención. So it's almost like a little symbol of life. Es casi como un pequeño símbolo de lo que es la vida. First of all, I'm so busy, Nosotros estamos normalmente tan ocupados I'm missing kind of interpersonal interactions with people. Que no What's fue- your experience? What's your experience? What's your experience? que nos perdemos las interacciones personales con los demás. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia? And then I'm doing too many things at the same time. Y también estoy haciendo muchas cosas a la vez. So it's helpful. I noticed at the break, Entonces, bueno, si yo noto en el momento de ese descanso, esa parada, 20 minutes. durante la parada que hemos hecho, el descanso I'm de 20 just- minutos, I'm just picking on a few people right now solamente estoy fijándome en algunas personas ahora mismo, in a light way. de una forma ligera. We cannot go 20 minutes without our phone, without checking our phone. No podemos pasar 20 minutos sin comprobar nuestro teléfono. Right? Is it so urgent that I Es tan need to? urgente, It's just habit. es simplemente un hábito. Just habit. Un hábito. Right? So unless there's something urgent, A no ser que haya algo urgente, you know, give your. I have tech holidays. I call it holiday from my technology. ok. Sí, yo a veces me tomo vacaciones de la tecnología. Why don't you try, not turning the phone on for an hour a day? Por ejemplo, intentar no conectar el teléfono 1 hora al día. Unless you have a very sick family member, A no ser que tenga un familiar muy enfermo, an old parent or grandparent, o tu padre o tu madre, un abuelo que sea muy mayor. but otherwise, De lo contrario, do some of you still have a landline in your home? ¿tenéis todavía teléfono fijo en casa? Yes. Some people have. So we still have in my parents' house where I live. En casa de mis padres, donde yo vivo, todavía tenemos teléfono So my fijo. sister and brother know Entonces mi hermana y mi hermano lo saben, when I'm home que saben que cuando yo estoy en casa, that I don't turn my phone on sometimes. que a veces no enciendo el móvil. If there's an emergency, they will call the landline. Y si hay una urgencia, van a llamar al teléfono fijo. So you have that luxury with a landline. Entonces tienes ese lujo con una línea fija. Notice the space in your mind a little bit. Entonces puedes notar ese espacio en tu mente un poco. Notice the interactions with other people. Nota las interacciones con los demás. I think it's self-compassion. Y creo que eso es autocompasión. So on this path, we also need self-compassion. Y en este camino también necesitamos compasión hacia nosotros mismos. We have a wish to experience compassion for all beings. Nosotros tenemos el deseo de experimentar compasión hacia todos los demás seres, But unless we start exploring how we suffer pero no sé que empecemos a explorar cómo sufrimos and the nosotros, causes that make us suffer, y las causas que nos hacen sufrir, then trying to feel compassion for others is very superficial. intentar sentir compasión por los demás es superficial, muy superficial. It's the first teaching the Buddha gave, Esa es la primera enseñanza que dio Buda, the Four Noble Truths. las 4 nobles verdades. There is suffering. Hay sufrimiento, There's a cause to the suffering. hay una causa al sufrimiento. Okay? So you can explore a little bit of that. Entonces puedes explorar un poco esto. I did from a young age want to know what caused suffering, what was the cause. Desde que era joven, entendido, yo intenté entender cuál era la causa del sufrimiento, Because you see people suffering, porque tú ves que hay gente que sufre, and it's difficult to help them if you don't know what causes the suffering. pero es difícil ayudarles si tú no sabes cuál es la causa del sufrimiento. Then the Buddha said there's a cause to the suffering. Noble truth number 2. Entonces la segunda noble verdad que dijo Buda es que hay una causa del sufrimiento, The cause is simple. y la causa es simple. Buddhism says Según el budismo, karma and delusion cause suffering. el karma y los engaños causan el sufrimiento. Karma and delusion. El karma y los engaños. Delusion, again, an imbalance in the mind. El engaño de nuevo es un desequilibrio en la mente. So if I'm angry a lot, Por ejemplo, si yo me enfado, the only that's a delusion. eso es un engaño. The only reason is because I have more moments of anger in my mind. La única razón es porque yo tengo más momentos de enfado en mi mente. My mind's just a little bit more used to that. Mi mente está un poco más acostumbrada a eso. But because anger is not innate with the mind, Pero debido a que el enfado no es algo innato de la mente, you can transform your mind puedes transformar la mente and you can get rid of anger permanently in your mind if you like to. y si quieres te puedes liberar completamente del enfado en tu mente. So again, if you have some experience of depression Y por ejemplo, si tienes cierta experiencia de depresión or anxiety, o de ansiedad,
and you feel like you have a lot of that in your mind, y sientes que tienes mucho de eso en tu mente, it's simply because your mind is used to that. It has a habit of that es simplemente porque tu mente se ha acostumbrado a eso, tiene ese hábito, from previous moments of that in the mind. de momentos previos de eso mismo en la mente. And then karma is ripening constantly. Y como el karma está madurando constantemente, So the best thing we can do is from this moment forward, lo mejor que podemos hacer es, a partir de este momento, is try to conduct myself in a positive way right now. es intentar, desde ahora mismo, intentar conducirme, actuar de una forma positiva. And when I make a mistake, which is natural for a human being, Y si cometo un error, que es algo natural en los seres humanos, it is not about beating myself up. no tengo que golpearme a mí mismo, no tengo que castigarme, It's simply taking responsibility, sino asumir tu responsabilidad. trying to look at what motivates me to do the negative behavior. Intentar encontrar qué es lo que me motiva a ese comportamiento negativo. What are the antidotes I can apply and techniques for that negative behavior? Y qué antídotos y técnicas puedo aplicar contra ese comportamiento negativo. Could I do some purification practices Puedo hacer prácticas de purificación to clean away? para limpiarlo. And then we move on from there. Y a partir de ahí seguimos adelante. Make sense? ¿Tiene sentido? Possible? Sí. So I think sometimes looking at reducing the time in the box, the phone, Entonces creo que reducir ese tiempo del teléfono, o sea, tener el teléfono guardado en la cajita, you could try. puedes intentarlo, puede ser. Experiment. Experimentalo. Okay? I know it's difficult. Sé que es Right now. difícil. Questions, comments? Preguntas, comentarios. Yo puedo preguntar antes sobre la vacuidad. Cuando ella ha preguntado si en esa experiencia de la vacuidad todo se disuelve y se fusiona con todo, Amy ha contestado que no, que en el budismo la mente es individual. Entonces mi pregunta es, si la mente es individual, que me imagino que se refiere al continuo mental, ¿es lo único que tiene naturaleza, o sea, existencia inherente? Porque si se mantiene, se conserva, no cambia, o sea, permanece, tiene existencia inherente, es lo único. Some lady asked about if we all merge with reality, and the answer that no, according to Buddhism, each of us we have our own mental continuum. She's asking if that mental continuum is the only thing that has inherent existence, because it's permanent somehow. If it's Okay. forever, it means it's permanent. Okay, good question. Buena pregunta. The mind lacks inherent nature as well. La mente también carece de existencia inherente. Okay? de And naturaleza inherente. Buddhism is very specific about terminology. Y el budismo es muy específico en la terminología. So even though the mind is eternal, Aunque la mente sea eterna, it's not permanent. no es permanente. Okay? Tibetans actually use the word not permanent and impermanent. Los budistas utilizan el término no permanente e impermanente, They use a little bit more accurately changing and unchanging. pero no usan permanente y impermanente, sino que cambia o que no cambia. Changing phenomena, unchanging phenomena. Fenómenos que cambian y fenómenos que no cambian. The mind, when we think of something going on without an end, Cuando nosotros decimos que una cosa continúa sin fin, we think of something permanent. pensamos que eso es permanente. But permanent often indicates something that's not changing. Pero permanente Okay. quiere decir algo que no cambia. So eternal means it goes on, but it's a changing phenomena constantly. Entonces eterno significa que continúa, pero es un fenómeno que está continuamente cambiando. And if you want to look and you think the mind exists inherently, Entonces si quieres mirarlo y ver si la mente existe de forma inherente, you need to analyze the mind. tienes que analizar la mente. So part of the mind, even though it's not physical, it's not the brain, Entonces parte de la mente, aunque no sea algo físico, no es el cerebro, but it has a unique way in its most subtle experience tiene una forma única en su experiencia más sutil, to mount the most subtle wind, which is the support for our body, que es montar sobre los vientos sutiles que están relacionados con el cuerpo, which is physical in nature. que es algo físico en su naturaleza. I would say the most subtle wind is maybe most likened to like a life force. Y yo creo que puedo pensar que ese viento sutil es como una fuerza vital. And we know this in other methodologies. Y hay otras metodologías, Like in the Chinese system, sometimes they call it qi. en el sistema chino se llama chi, In Hindu Ayurvedic, maybe they call it prana.
Y en el ayurveda hindú se llama prana, in the Tibetan system lung, y en el tibetano se denomina lung, wind, viento. okay? Physical in basis, En su base es algo físico, creates your body. y eso crea tu cuerpo. Most subtle wind allows the fertilization to take place. Y entonces el viento más sutil es lo que permite que tenga lugar la fertilización. Sperm and egg come together in the fertilization, as we know. Como sabemos, en la fertilización el esperma y el óvulo se unen, And we know they are physical in nature. y sabemos que su naturaleza es física. That's been proven. Eso se ha demostrado. So that creates your body because this is physical in nature. Y eso crea tu cuerpo, que es físico en su naturaleza. How does the mind get in there? Entonces, ¿cómo entra ahí la mente? So Tibetan Buddhism says in the mind also has this most subtle form, most subtle experience. Entonces, según el budismo tibetano, la mente tiene una experiencia que es muy sutil, It's clear light nature que su naturaleza es la luz clara, that has a unique way of mounting the most subtle wind like a rider on a horse. que tiene una forma única de montar sobre ese viento sutil, lo mismo que un jinete se monta sobre el caballo. But it's separate Pero está separado, because it's not physical. porque no es Okay? físico. But it has a way based on the karmic imprints in that mind Pero tiene una forma basada en las impresiones kármicas que hay en esa mente to inform de informar how those cells are going to replicate how that life will be. de cómo esas células se tienen que replicar y cómo será esa vida, esa forma de vida. If you want to analyze the mind, Si quieres analizar la mente, you could look at moments of consciousness make up the mind. tienes que ver que los momentos de conciencia son los que conforman la mente. So if it lacks inherent nature, which one of those moments would have a concrete entity to it? If it lacks or if it has. Which, if it has a concrete nature and It's a inherent lack, it's a existence. lack. Oh, sorry, yeah. Or no, if it lacks that, Yeah. if it lacks inherent nature, Ujú. Entonces, si tienes que observar esa mente, entonces si esa mente carece de existencia de naturaleza inherente, I won't be able to find one concretely existent part of the mind. seré incapaz de encontrar un momento de mente que que exista de forma concreta. Because if I take a moment of consciousness, Porque si tomo un momento de conciencia, okay, even that moment can be further broken down into a beginning, middle, and an end. incluso ese momento puede ser descompuesto en su comienzo, parte intermedia y final. Every thought, think about your thoughts. Piensa en tus pensamientos. There's a beginning of the thought, Hay un comienzo del coming into the pensamiento, middle of the thought, en la mitad del pensamiento the end of the thought. y el final del pensamiento. It's giving rise to another thought. Y eso da lugar a otro pensamiento. So you can never find that one concrete, existing, unchanging experience of the mind Entonces either. nunca podrás encontrar esa experiencia de la mente que sea inmutable, que no cambie y que sea además concreta. It's very beneficial. Do you have Discovering Buddhism courses here? Yeah. The first one is Mind and its Potential. Entonces hay un programa de estudios en el centro que se llama Descubre el Budismo y el primer tema se llama La mente y su potencial. Have some of you done that course? ¿Alguien ha hecho ese Yeah. curso? It's very helpful about the mind. Y te puede ayudar mucho a entender la mente. It's useful. Thank you. Is that helpful? ¿Te sirve? Un poquito en español y en inglés, si quieres. We are all the time estamos hablando constantemente todo el rato sobre evitar el sufrimiento. We are trying all the time to talk about avoiding the suffering. Pero me gustaría un poco decir que, no sé si a lo mejor es un tema de terminología de evitar el sufrimiento y demás, pero cuando la persona madura necesita un cambio, una resistencia, es decir, que para los seres humanos lo que nos diferencia es que tengamos un pequeño sufrimiento para que cambiemos, que maduremos, que nos demos cuenta de las cosas. When you are older, when you're getting older, for avoiding suffering is one thing, but what the maturity of the person, of the old people, is to be able to get some suffering circumstances that give you, the possibility of getting, more wiser or whatever. How the Buddhists can difference between avoiding the suffering for the human beings and also to be... I don't understand those words. Avoiding. Avoiding. She says somehow that suffering can help you to mature, to be wiser as a person. You need suffering somehow. So Sure. we're always talking about avoiding suffering. Right? Tell me- So, well, on the path to enlightenment, the most advantageous space is to be human. Entonces, en el camino hacia la iluminación, el espacio más ventajoso es ser humano, la forma más ventajosa es ser humano. A human who's met the Dharma. Un ser humano que haya conocido el Dharma. And the reason is,
a human who's met the Dharma often has a balance in their life of leisure and suffering. Y se dice que un ser humano que ha conocido el Dharma en su vida ha tenido como un equilibrio entre el tiempo libre, entre la libertad y el dolor. So the leisure lets you come to a place like this, study, do the courses, meditate, go on pilgrimage, you know, go on pilgrimage, but things like that, and the suffering motivates you to want to practice. Entonces se dice que esa libertad, ese tiempo libre te ha permitido, pues, poder, por ejemplo, poder tener tiempo para venir aquí, para hacer retiros, para hacer peregrinajes, por ejemplo. Entonces eso por un lado, pero por otro lado el sufrimiento es lo que te ha motivado a venir aquí, el querer dejar de sufrir. But we do realize on the path that in our life, sometimes there's suffering, and you get tired of it. Pero en tu vida a veces que te das cuenta de que hay sufrimiento y ya estás cansado de sufrir. You get tired of certain negative patterns that you do again and again and again that get you into trouble. O estás cansado de ciertos patrones que tienes que te hacen una y otra vez repetir los mismos problemas. So then you start looking at, well, can I change this? Entonces puedes empezar a pensar, a buscar, ¿cómo puedo cambiar esto? And you're not left with only the first two truths, Y no te quedas solamente con las dos primeras nobles verdades. but the Buddha taught four truths. Pero Buda enseñó 4 verdades. There is an end to the suffering and there's a path to the end. Our truths 3 and 4. La verdad 3 y la verdad 4 es que hay un final para el sufrimiento y un camino que lleva a esa final del sufrimiento. Is that helpful? So again, we try our best, but I know we're coming to the end of our time, unfortunately. It went very fast. Entonces, sí que hemos estado haciendo lo que hemos podido, estamos llegando ya al final del curso, hemos ido muy rápido. So I'd like to finish with a meditation on loving kindness. Entonces me gustaría terminar con una meditación sobre el amor bondadoso. And we could have gone on and really talked about what I love is developing the good heart. Y podríamos haber seguido hablando de que el amor también consiste en desarrollar el buen corazón, The path to bodhicitta, el camino hacia la bodhicitta, which is really about cherishing others more than yourself. que consiste en estimar más que a los demás que a ti mismo. But it really, a lot of it does start with this concept of self-compassion. Pero todo esto parte de ese concepto de la compasión hacia uno mismo. So just because you're on the bodhisattva path, Y pues como estamos en el camino del bodhisattva, this path to develop bodhicitta and become a Buddhist saint, in a sense, en el camino que significa desarrollar la bodhicitta y convertirte en un santo budista, dicho, Sí. it doesn't mean that you have to grind yourself down in the process. no significa que te tengas que destrozar a ti mismo en el proceso. A balanced, open way with realism to practice. Tiene que haber una forma abierta y equilibrada para practicar. Meaning, as a human, you make mistakes. Significa que como ser humano vas a cometer errores, It's normal. es algo normal. So you say the wrong thing to somebody, Entonces le puedes decir algo equivocado a otra persona, you have negative thoughts. puedes tener pensamientos negativos. So we watch the mind, Entonces observamos la mente, learn different antidotes to apply, aprendemos distintos antídotos que podemos aplicar try to have a meditation practice alongside y además intentamos tener una práctica de meditación to support you, que te apoye and you keep going to classes y sigues yendo a cursos, and reading books, leyendo libros, asking questions, haciendo preguntas and maybe some retreat at times, y de vez en cuando algún retiro and slowly the mind improves. y poco a poco esa mente va a ir mejorando. Okay? So we need the patience, Necesitamos paciencia, which is part of the self-compassion. que es parte de esa compasión hacia nosotros Okay? mismos. And you make a mistake. Cometes un error, Can I learn from that? puedo aprender de él, Okay, I'm okay. I'm trying my best. estoy bien, estoy haciendo lo mejor posible, Maybe I didn't try my best. quizás no hice lo mejor posible. So what motivates me not to try my best? Entonces, ¿qué es lo que me motiva a no hacer lo mejor posible? So I can stay away from that behavior. De tal manera que pueda separarme de ese comportamiento. Which people are better influences around me? ¿Qué personas son las mejores influencias para mí? Which people should I limit some time with because they're not very good influences around me? ¿Y con qué personas debo limitar el tiempo que paso con ellas porque no son una buena influencia? What's coming into my mind? ¿Qué es lo que entra en mi mente? What sort of books and magazines do I read? ¿Qué tipo de libros y revistas leo?
What do I watch on TV? ¿Qué es lo que veo en la televisión? What do I look at on the internet? ¿Qué es lo que miro en internet? How much time do I spend on those things? ¿Cuánto tiempo paso haciendo todo esto? Is it a good balance? ¿Este es un buen equilibrio? Like that, right? It's Así. reasonable. Es algo Reasonable. razonable. We just try our best. Hacemos lo mejor posible. So, and when you need some tenderness, Cuando necesitas cierta ternura, try a little tenderness. Okay. When you need, when you're having a hard day, cuando estás pasando un mal día, the mind is out of control o la mente está descontrolada for whatever reason, por cualquier motivo, great attachment, great negativity. por un gran apego, por una gran negatividad. Sometimes some loving kindness is simple and helpful. A veces este amor bondadoso es algo que nos puede ayudar, es algo sencillo. So we just sit comfortably. Entonces siéntate cómodamente, You can lightly close your eyes. puedes cerrar ligeramente los ojos. And just allow the mind to settle on the breath for a moment. Permite que tu mente se repose en la respiración durante un momento. Of course, now that we're meditating, there's sound. Ahora hay sonido. Hay ruido. Imagine now in the space in front of you, Imagina ahora en el espacio frente a ti, as best as you can, lo mejor que puedas, is an exact duplicate of yourself, hay una réplica exacta de ti mismo, sitting across from you, facing you. sentada frente a ti. Just take a moment as you look across at yourself. Entonces, tómate un momento para mirarte. Think about the problems you have and the mistakes you make, Piensa en los problemas que tienes, en los errores que has cometido, just briefly. o que cometes brevemente. And also think about the good things that happen to you and your good qualities. Y piensa también en las cosas buenas que te estén pasando y en tus buenas cualidades. And as you seated here in the room, Y aquí sentado en esta habitación, mientras estás aquí, just imagine at your heart center is a gleaming jewel, imagínate que en el centro de tu corazón hay una joya brillante, all of your goodness. toda tu bondad. And imagine it begins radiating, E imagina que empieza a irradiar. and brilliant, purifying love energy begins to permeate your whole being. Y que una luz brillante, amorosa, empieza a irradiar y impregnar todo tu ser. Body and mind, you seated here in the room. Cuerpo y mente aquí sentado en esta habitación. And allow this loving energy to begin to seep out of all the pores of your skin, Y permite que esta energía amorosa empiece a salir por todos los poros de tu piel, but mainly coming from the heart center. pero que sale principalmente del centro del corazón. And it goes across to the front visualization of yourself. Y que llega hasta la visualización que tienes de ti mismo frente a ti. Imagine it melting into the heart there, E imagina que se funde en ese corazón que hay ahí. and enveloping that front visualization of yourself with this loving kindness. Y que empiezas a envolver esa visualización que tienes de ti mismo con este amor bondadoso. You deserve this. Tú te lo mereces. And send these wishes over to yourself right now as you try to visualize as best as you can. Y mientras intenta visualizarlo lo mejor posible, envíate estos deseos, estas aspiraciones a ti mismo. And just think, may you be happy. Piensa que seas feliz, May you be healthy.
que tengas salud. May you be free from suffering. Que estés libre del sufrimiento. May loving kindness manifest throughout your life. Que el amor bondadoso se manifieste en toda tu vida. And again, may you be happy. Y otra vez, que seas feliz, May you be healthy. que tengas salud, May you be free from suffering. que estés libre del sufrimiento. May loving kindness manifest throughout your life. Que el amor bondadoso se manifieste en toda tu vida. Imagine the front visualization of yourself, relaxed, more peaceful, Imagínate que esa visualización frontal de ti mismo está relajada, está más apacible. any tightness, any imbalance in the mind slowly dissolving. Y cualquier tensión o desequilibrio que haya en la mente se va disolviendo poco a poco. And acknowledge that front visualization of yourself any way you like, whether you hug, nod, anything like that. Y haz cualquier gesto de reconocimiento hacia esa visualización frontal, ya sea darle un abrazo o simplemente inclinar la cabeza para reconocerlo. We are good enough. Reconocer que somos suficientemente buenos. And slowly allow that front visualization of yourself to dissolve into the center of the visualization into a radiant golden drop of light. Y permite que esa visualización que tienes frente a ti se vaya disolviendo hacia el centro, hacia una una gota de luz dorada en el centro. Imagine that drop melting into your crown, you seated here in the room. Y ahora imagina que esa gota dorada se disuelve, entra por tu coronilla aquí sentada en la habitación Melting to your heart y llega hasta tu corazón donde se funde con él. as all the loving light rays dissolve back into the center of your heart. Y a la vez que todos esos rayos de amor que estabas irradiando también se disuelven en el centro de tu corazón. And let's send these wishes now to yourself. Y envíate a ti mismo ahora estos deseos. And just breathe them in. Inspíralos. Just think, Piensa simplemente may I be happy. que yo sea feliz, May I be healthy. que yo tenga salud, May I be free from suffering. que yo esté libre del sufrimiento. May loving kindness manifest throughout my life. Que el amor bondadoso se manifieste en toda mi vida. Please relax. Por favor, relajaos. I also find if you're driving in traffic, También si vas a conducir if you're on a crowded metro, o si estás en un metro atiborrado de gente crowded bus, o en un autobús lleno you're in a hurry walking down the street with many people, o tienes mucha prisa y vas caminando por la calle con mucha gente, you notice the impatience, notas la impaciencia, may you be happy. que seas feliz, May you be healthy. que seas feliz, May you be free from suffering. que te veas libre del sufrimiento, May loving kindness manifest throughout your life. que el amor bondadoso se manifieste por toda tu vida. Or put them into your own words. Ponlo en tus propias palabras si quieres. But again, countering the negativity in the mind, some gentle, you try.
Entonces, contrarrestando esa mente negativa con algo de suavidad. Tú lo puedes probar distintos métodos. It's okay if initially you notice your irritation, Está bien si inicialmente notas tu irritación, your tu impatience, impaciencia, may you be happy. que seas feliz. Right? It's okay. At least Está you, bien, you try something. al menos estás probando algo. Again, rather than some negative thing. Eventually the mind starts to relax a little bit, like I remind myself. Entonces al final tu mente habrá cambiado un poco, te habrá relajado algo. Right? We have to start somewhere. Tenemos que empezar por algún lugar. So I'd like to, in closing, take all of whatever positive energy we've created together Entonces para terminar me gustaría que recogiéramos toda la energía positiva que hayamos creado juntos. from this time together. I would like to dedicate De este tiempo que hemos pasado juntos me gustaría dedicarla for the great flourishing of this center, para que florezca este centro, for all of your lives to be happier, healthy, para que todas vuestras vidas sean más felices, que tengáis salud, may we progress along this path que podamos progresar a lo largo del camino to reach a place para alcanzar un lugar where we're unlimited in benefiting all living beings. donde seamos ilimitados en nuestra capacidad de ayudar a los demás seres. And also for all the beings on the planet who are suffering, may they receive help immediately, completely. Y para todos los seres que ahora mismo en el planeta están sufriendo, que reciban ayuda ahora mismo, una ayuda completa. And for the long lives of all of our precious teachers. Y para la larga vida de todos nuestros preciosos maestros. We're going to turn to page 235 in the prayer book. Vamos al libro de oración, a la página 235. So if you could share or grab a copy. O el libro, si tenéis copia. Do you want to share, or can somebody lend a book you can share together? Thank you. We'll read these 3 paragraphs. Vamos a leer estos 3 párrafos, estas 3 You estrofas. can read together in Spanish. Podemos hacerlo juntos en español. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de puro Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhisattva que no ha nacido surja y crezca. Y la que ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como los valiosos Manjushri también Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera, para poder seguir su perfecto ejemplo. Page 244, the long life prayers. Página 244, oraciones de larga vida. And Lama Zopa Rimpoché says when we're reciting, for instance, he mentioned only in relation to His Holiness the Dalai Lama, that really think about His Holiness. You know, we're not just blah-blahing the words. You think about what you're saying, like that. It's very powerful. Entonces Lama Zopa Rimpoché nos aconseja que cuando hagamos oraciones de larga vida, en concreto lo dice para la oración de larga vida de su santidad Dalai Lama, que realmente nos imaginamos a su santidad, no estamos simplemente diciendo las palabras como un bla bla bla, sino sintiendo, pensando en él. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso, existencia y gracia. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la misteriosa doctrina de Maestro, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Salvador mío y de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Page 246, Página 246, from Master Shantideva. del Maestro Shantideva. This is a beautiful prayer. Let's send this out to the universe. Entonces una oración muy hermosa, vamos a enviársela al universo. Que todos los seres que por de pie están atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad, de alegría, de plenitud y de los méritos. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades ni caiga ninguna enferma, que nadie tenga miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los cielos vean formas y los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encantar rostros. Que los desnudos se encuentren vestimenta, los hambrientos comida y los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas.
Que los pobres encuentren riqueza, los apartados alegría, los desesperados esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que las lluvias sean oportunas y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones desintencionadas den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que no se vuelva a aparecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo. Que los atemorizados dejen de tener miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los que carecen de poder lo encuentren y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio y que desees, hasta entonces que yo también puedo conocer para ayudar el sufrimiento del mundo. Muchas gracias. I hope I see you again. Espero verte de nuevo. If you need a card, there's some information here. But if you're interested in the pilgrimage, please contact us. Please register soon, because there's some information and it's a process. So I hope to see some of you there. Entonces, tenéis ahí información en las tarjetas, podéis coger una, pero si os interesa el peregrinaje, que en el tarjetón, por favor registraos pronto porque hay información interesante ahí. I hope this has been helpful. If there's something helpful, wonderful. See if you can roll it into your practice. If it's not helpful, just put it to the side and find something else. Entonces también ha dicho antes que espero veros alguno de vosotros en el peregrinaje y de todo lo que hemos dicho, si alguno de vosotros, si pensáis que algo puede seros útil, por favor aplicadlo, pero si no, dejadlo de lado y buscad otra cosa. Please be happy. Por favor, sean felices. Por favor. Me gustaría, de parte de todo el equipo que estamos aquí, también de parte de Fernando y del resto del equipo de Nagarjuna Madrid que no ha podido estar, me gustaría tanto darte las gracias porque realmente han sido unas enseñanzas preciosas, muy inspiradoras, y me gustaría también pedirle por favor que volviera cuanto antes para poder seguir inspirándonos y enseñándonos, porque ha sido realmente valioso. Por favor. Thank you very much. Muchas gracias. I want you to translate on behalf of all the staff from the center. Fernando couldn't be here, and all the people helping in the center. They want to thank you for your wonderful teachings. They have been very inspiring for us, and they ask you, please come back soon, because we love your teachings, so please come back. Thank you. Muchas gracias. I'd like to thank Fernando and Lydia, Rafa, Luis, and all the people that made this possible. Also the wonderful drivers, Fran and Rafa, and thank you so much for all the organizing of a lovely center, and I hope I can return. Quiero agradecer a todos vosotros, a Fernando, a Rafa, Lidia, también a las personas a los choferes que me han, Fran y demás que me han conducido. Estáis creando un centro maravilloso y sí, me encantaría poder volver. And also for helping. Thank you. Y todas Your las big personas help. que han ayudado a que esto sea posible, pues también quiero agradecer. Muchas gracias. Thank you very much. Y luego también, antes de que nos vayamos, me gustaría dar las gracias a Luis. Has hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Y gracias a todos de verdad por venir. Gracias a vosotros porque yo creo que asistiendo a estas enseñanzas, bueno, pues todo lo vamos a poner de nuestra parte para que el Dharma se expanda más y más y que pueda ayudar a más seres. Gracias por venir, de verdad. Gracias.